Buenas tardes a todos los aquí presentes y los que están online en España y en los países Iberoamérica que nos acompañan. Vamos a presentar y comenzar las jornadas precongresuales del 17 Congreso Internacional del Técnico Cerámico, con unas jornadas centradas y dirigidas a lo que es la economía circular y la sostenibilidad. Creemos que es un pilar fundamental y un reto importante en nuestra industria y en nuestra provincia, y queremos trasladar este querer por la sostenibilidad y por todo lo que significa la circularidad para ayudar a la conservación del medio ambiente. Luego Juan Carda nos explicará un poco el contenido y el desarrollo de las jornadas, y nos acompaña Ignacio García, que ya nos ha dicho que vale, que tiene pasión un poco por la sostenibilidad. Que estas jornadas lleguen a buen fin y ya no sé cómo me sale. Clausuraremos las jornadas con una visita a lo que hemos considerado dentro de esta jornada el mayor digestor del sector cerámico, ¿vale? Que son los atomizadores. Porque queremos poner en valor que tanto la parte de cogeneración y tanto la parte de circularidad, con todos los residuos que se generan en el sector cerámico y que se gestionan a través de estos atomizadores, hay que ponerlo en valor para que sea eso un digestor de economía circular que nos ayuda a poder tener una fabricación cerámica en nuestra provincia lo más posible. Preámbulo, voy a dar la palabra a García y Hablamos de emergencia climática, todo el mundo está pensando en el calentamiento global o la biodiversidad, ahora la crisis energética, pero realmente hay muchas más vertientes de lo que es la sostenibilidad, y hay una que es, y yo creo que es lo que se va a encarar y cómo se debe encarar, que los residuos en verdad son materias primas. Y las materias primas son limitadas. Y en este tema siempre se le carga toda la responsabilidad un poco a los consumidores y a la ciudadanía, pero ahí el proceso productivo, el proceso de las empresas, el cómo se fabrican las cosas, cómo se hacen y cómo se pueden recuperar, teniendo presente de que eso tiene un coste energético y tiene un coste económico, seguramente es el gran reto de futuro para todas las industrias, y también para la industria cerámica. La industria cerámica, hay que reconocerlo, siempre ha estado a la vanguardia, ¿no? A la vanguardia de los retos que tenían que ver con el clima, a la hora de ser más eficientes, de gastar mejor la energía, de recuperar materiales. Y ahora tenemos ese reto, y además tenemos que hacerlo sin perder bienestar, que es algo que también está ahí. El tema de la crisis climática no solo es una cuestión medioambiental, es una cuestión económica y social, y poder mantener nuestro nivel de bienestar, produciendo y haciendo las cosas de una determinada manera que nos permitan no perder los recursos materiales que son finitos en nuestro planeta, seguramente es el gran reto que tenemos ahora mismo como sociedad, y además hacerlo de una forma justa, no solo unos países sí y otros empobrecidos no. Y como al final se está mezclando la solidaridad, el progreso de la humanidad, el bienestar de las personas, la economía, porque al final vivimos de un sistema económico que está generando residuos y no podemos seguir generando, como ha dicho Juan José, es el reto principal que tenemos, y también lo tiene la industria cerámica. Por tanto, muchas gracias de coger y abrir ese debate, que la Asociación de Técnicos Cerámicos abra ese debate en la industria cerámica, cuando seguramente mucha gente todavía no se lo está planteando, de toda la magnitud y todas las consecuencias que tiene. Yo creo que es muy importante. Por tanto, gracias, y sobre todo a la gente también que está en streaming, y estoy convencido, porque además estábamos antes comentando con uno de los ponentes, que aunque parezcan temas que están sueltos y que no están conectados, realmente sí que están conectados, y lo que estamos hablando es del futuro, yo diría más, igual parece exagerado, pero de la humanidad y la civilización, que al final es cómo nos relacionamos y cómo actuamos, porque todos tendremos que ir en esa línea en muchos sectores, y el nuestro evidentemente no está al margen, ¿no? Y si tenemos claro que
que no deja de ser del motor económico que nos da trabajo a la mayoría de la provincia, pues evidentemente tenemos que estar ahí. Así que gracias, y yo sí que voy a pasar la palabra a Juan Cardac y él os explicará mejor las jornadas. Gracias. Buenas tardes a todos. También saludo a la gente que nos están viendo y escuchando a través del streaming en la otra parte del océano. En este caso sería desearles buenos días. En primer lugar, saludar al diputado provincial de Castellón, don Ignasi García Felip, responsable del área de medio ambiente y persona muy implicada en todo el tema que vamos a tratar estas jornadas de economía circular. A don Juanjo Montoro, saludo también, el anfitrión, presidente de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos. Agradecerle una vez más todo el apoyo, la amistad también que siempre nos está brindando. Y cómo no, también saludar al profesor, al doctor Conrado Rillo, del Instituto de Nanociencia, me parece que se denomina actualmente, nanomateriales, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro Mixto con la Universidad de Zaragoza, que nos va a obsequiar con una excelente charla. Ya les advierto que va a ser muy interesante hablar también en los temas de circularidad que estamos comentando del helio. Es el que dará la conferencia inaugural de estas jornadas. Unas jornadas que se van a extender desde hoy hasta el jueves, inclusive el viernes, en esa visita que ha anticipado don Juanjo Montoro, que se va a realizar a un atomizador del sector del clúster cerámico de aquí de Castellón, para aquella gente, lógicamente, que esté presente aquí con nosotros. Estas jornadas precongresuales, ya que se han insertado dentro de lo que va a ser el congreso, el próximo congreso de la Asociación de Técnicos Cerámicos, que se realizará hacia el mes de octubre aproximadamente, si no me equivoco. Son unas jornadas precongresuales dentro del concepto de economía circular e innovación en el sector cerámico. Así las hemos titulado, para fomentar ese conocimiento de lo que es la necesidad de, como decía Juanjo en sus palabras, de una necesidad de circularidad en los materiales y en los procesos industriales. Una colaboración que se ha buscado desde la Asociación de Técnicos Cerámicos con la Cátedra de Innovación Cerámica Ciutat de Vila-real, de la cual pues me honro dirigir. Ya son 10 años de la cátedra que estamos apostando por la investigación, por la divulgación científica y tecnológica y todo lo que sea la transferencia del conocimiento, de manera que podamos crear sinergias entre lo que es la universidad y la industria de nuestro entorno cerámico, esta industria tan potente que tenemos en nuestro clúster, que denominamos clúster cerámico de Castellón. Como objetivo de estas jornadas, como he dicho, es impulsar el conocimiento de un modelo económico y productivo, minimizando el consumo de materias primas de origen natural y promoviendo la utilización de los residuos que generamos en el desarrollo de nuevos materiales. Este es, digamos, pues, el principal enfoque que van a tener estas jornadas. Para la gente que nos escucha desde fuera, quiero comentar que el entorno socioeconómico donde se sitúa nuestra universidad, la Universitat Jaume I de Castellón, se encuentra la mayor producción de baldosas cerámicas en España. También es uno de los primeros países productores de Europa, lo que constituye todo este agrupamiento en un radio que no viene a ser más de 30 kilómetros en la redonda, el clúster cerámico de Castellón. Dicha industria actualmente se encuentra sometida a grandes retos, como es un alto grado de internacionalización. El volumen de exportación es muy alto, más del 80% de los productos que fabrica son exportados a mercados internacionales, y también se ve sometida a una transformación tecnológica, esos cambios que llamamos de una industria 4.0, donde se invierte todo en automatismos y también ya se vislumbra la aplicación de lo que se viene a denominar la inteligencia artificial en sus procesos.
Por otra parte, dicha industria está consumiendo muchos recursos naturales, como son arcillas, recursos hídricos y también energéticos. El gas natural es la principal fuente de consumo energético y por ello se enfrenta a la necesidad de que vayamos innovando en sus procesos y también a determinar en productos que sean más compatibles en los aspectos de ahorros de recursos y de energía. También que permitan disminuir las emisiones y contribuir con ello a una disminución de lo que viene a denominarse la huella de carbono. Por todo ello, es de gran importancia transformar los modelos tradicionales de producción que hasta ahora se iban basando más en una economía lineal para ir poco a poco haciendo una transición a esa economía que denominamos una economía circular, de producir pero también de reciclar los subproductos. De esa manera evitamos el consumo de esos recursos naturales que nos ofrece la propia naturaleza, garantizando así un mejor futuro para la humanidad. De esa forma cambiamos un poco el paradigma, cambiando ese proceso lineal al proceso circular y optimizamos y además valorizamos los propios recursos que generamos. En ese sentido, nuestro grupo de investigación, que se denomina Química del Estado Sólido, es de los más antiguos que tiene creada la universidad, porque se creó en el mismo momento que aparece la Universidad Jaume I, aunque también existíamos en el antiguo colegio universitario de Castellón. Pues desde su creación venimos investigando en aspectos que nos puedan optimizar esos recursos y también una protección al medio ambiente. Tradicionalmente aparecen en las publicaciones todos los procesos de síntesis de pigmentos cerámicos en los cuales hacíamos uso de procesos ambientalmente más compatibles, lo que denominamos procesos de tipo sol-gel, que exigían condiciones energéticas más bajas, optimizamos las temperaturas, además de evitar en muchos casos la introducción de lo que se llaman agentes fundentes o agentes mineralizadores, que muchas veces resultan ser muy de alto impacto hacia el medio ambiente. Cabe hablar del CO2, del nitrato, de cloruros, sulfatos, etcétera, etcétera. Tradicionalmente nos hemos manejado en ello y posteriormente en la gestión de esos residuos a través del desarrollo de materiales con propiedades mecánicas mejoradas, como son materiales vitrocerámicos 100% obtenidos a partir de residuos industriales del propio sector o también residuos de otros sectores, como puede ser el del vidrio reciclado. Actualmente dirigimos nuestra investigación muy enfocada a lo que es el desarrollo de capas de nanomateriales que presenten propiedades también que nos protejan de la salud, como son propiedades bactericidas o propiedades de conductividad, conductoras eléctricas, térmicas y también funcionalidad fotovoltaica. Pues bien, a través de estas jornadas de economía circular e innovación en el sector cerámico se pretende ofrecer una formación integral abarcando diferentes aspectos sobre la innovación en los materiales cerámicos y la aplicación de la economía circular en nuestro sector cerámico. Para ello se cuenta con ponentes muy cualificados que a lo largo de esta semana nos van a mostrar esos contenidos del curso. Las jornadas abordarán 4 bloques temáticos en que se articulan conceptos e iniciativas innovadoras para la investigación y a la industria. Hablaremos, como no, sobre la economía circular, la circularidad de las materias primas, la química del estado sólido y la investigación, el desarrollo, la innovación y la economía circular en el sector cerámico. Hoy mismo, en estas sesiones, estamos hablando de un bloque de introducción a la economía circular y en la cual abriremos una sesión de lujo, que diría yo, en la que nos va a ofrecer el profesor Conrado Miguel Rillo Millán sobre el helio líquido como material estratégico, su importancia en la salud y en la investigación.
También nos hablará Antonio Dobón, que es gerente del área tecnológica de reciclado y valorización de residuos de ITENE, sobre el análisis del ciclo de vida, huella del carbono y declaraciones ambientales del producto. Y cerrará la intervención esta jornada de hoy a través de la doctora Teresa Ros Dosdà, que es investigadora de sostenibilidad en el Instituto de Tecnología Cerámica y la Asociación de Investigación para la Industria Cerámica, sobre definición y estrategias de la economía circular, un ejemplo práctico. Mañana martes, el bloque temático se va a dirigir a la circularidad de las materias primas. Conocemos que los recursos naturales desafortunadamente no son infinitos y que en la actualidad estamos enfrentando a escasez de muchas materias primas que tradicionalmente se han venido utilizando. Cabe hablar en el sector cerámico las arcillas ucranianas, que eran arcillas cauliníticas que consumía en mucho volumen este sector de aquí de Castellón y que por el conflicto que se ha destapado en Ucrania pues se ha tenido que paralizar su importación y se tiene que buscar otras alternativas, ¿no? Precisamente la economía circular nos puede aportar también una ayuda a la optimización de esos recursos naturales y también a la vez educarnos en la forma de cómo debemos usar esos residuos y llevando a un mínimo su generación también. Bien, los nombres de los intervenientes cada jornada los iremos publicitando para no extenderme yo más. Sí comentaré que el bloque temático para el miércoles 7 de junio se basará en la química del estado sólido. Es una rama de la química muy importante, ya que de ella pues dependen muchos estudios que se dirigen a la innovación, tanto en propiedades de las materias primas como en desarrollos de productos, cada vez más óptimos en la industria cerámica. El jueves 8 de junio lo dedicaremos a la I+D+I y la economía circular en el sector cerámico. Este eje temático, sin duda, va a cerrar muy bien estas jornadas, ya que se enfoca directamente a las necesidades, en los retos y en las oportunidades que se plantean muy dirigidas hacia el sector cerámico. En particular, tiene en cuenta las circunstancias actuales que se tienen no solo a nivel europeo, sino también a nivel mundial en diferentes temas, como es el que afecta a la energía, la dependencia de materias primas, el comportamiento de los mercados que, si no se apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación, pues podríamos plantear un futuro más que bien negativo de lo que podamos pensar. Por último, resaltar que ese día tenemos planteado una mesa redonda donde se discutirá si la economía circular puede resolver la escasez de las materias primas, el problema que tiene planteado hoy en día el sector cerámico. Y como habíamos comentado, el broche de honor será el viernes en la visita en la planta industrial de una transformadora, de lo que llamamos una planta de atomizado, en la cual están invitados. Bueno, este sería todos los aspectos genéricos que vamos a abordar en el curso. En cada sesión de cada tarde pues ya iremos presentando a los ponentes y tal. No me queda más que agradecerle primero a Ignasi García por haber acudido cuando le hemos invitado, al profesor Conrado Rillo también, rápidamente nos acogió y nos dijo que encantado de venir. Conrado, pues también mi personal agradecimiento. Y, como no, al anfitrión, a Juanjo, por estas colaboraciones que yo pienso que siempre son muy fructíferas entre lo que es la universidad y una asociación tan potente como es la Asociación de Técnicos Cerámicos, donde la gente que nos escucha debe saber que hay más de 600 afiliados, todos miembros de este clúster cerámico de Castellón. Reúne a técnicos, productores, comerciales, una masa muy variopinta, pero eso hace ser más enriquecedora por los diferentes puntos de vista que se pueden aportar. Sin nada más, muchas gracias y no les robo más tiempo porque ahora la persona que tiene importancia es el profesor Conrado. Muchas gracias.
Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias, Juan, por la invitación. Es un placer haber hablado ya y haber conocido a Ignasi y conocer también a Juan José. Me he puesto la chaqueta porque esto hace muchos días que lo llevo. Y lo de la economía circular tiene que permear en la sociedad y sobre todo en quien tenemos una gran responsabilidad, que somos los científicos y los gestores. Nosotros tenemos que conseguir que llegue a todo el mundo ese concepto de que todo lo que hagamos tiene que ser sin consumir recursos o minimizando el impacto, ¿no? Me encanta el logo de las jornadas, porque desde luego yo voy a hablar de innovación, voy a hablar de economía circular en un ejemplo muy concreto. No voy a hablar de nuevos materiales porque voy a hablar de un material que es el segundo más viejo del mundo, el helio, el segundo elemento que se produjo en el Big Bang. Pero vais a ver que tiene una importancia tremenda en nuestras vidas y en la sociedad. De hecho, alguna de las charlas que doy lleva el título de El helio lo es todo, y espero que entendáis por qué. Sin más, no he dicho buenos días a todos los que nos escuchan desde el otro lado del océano. Buenos días, buenas tardes a todos vosotros y espero ser ameno y que os guste y me podéis interrumpir en cualquier momento. ¿Cómo lanzo esto? Ayuda. Que lo tenía ahí abajo. Ahí. Ya está. Muchas gracias. Aquí el puntero láser. No va en estas pantallas, así que, bueno, a mí me encanta moverme y hablar sobre la pizarra esta electrónica. He cambiado un poco el título y lo he llamado Materiales Estratégicos y Economía Circular. Y solo voy a hablar de un ejemplo, el helio. Le decía a Ignasi que me encanta estar trabajando con el segundo elemento de la tabla periódica, porque luego todo se complica muchísimo. Y llegando a cerámicas ya no te digo nada, cuando hay montones de elementos químicos ahí muy complicados. Con el helio se puede hacer mucha física, poca química, porque es un gas noble que no reacciona con nada, pero bueno, es el elemento químico de la tabla periódica que creo que está teniendo un impacto en nuestras vidas mucho más fuerte del que a veces pensamos. ¿Dónde se produce el helio? El helio se produce en el universo en los primeros instantes del Big Bang, donde protones y neutrones se unen para dar el tritio que veis aquí arriba, el helio 3, y con un neutrón ya tengo el helio 4 o esta otra reacción nuclear. Eso es lo que ocurrió en los primeros instantes del universo y todavía se sigue produciendo helio constantemente y en muy grandes cantidades aquí, en las estrellas, en el Sol. En el Sol, esa reacción nuclear que veis ahí produce millones de toneladas métricas de hidrógeno y de helio por segundo, porque antes de llegar al helio pasamos por el deuterio, el tritio. Son tres campeones de la tabla periódica. El primero es el hidrógeno, el más abundante del universo. El segundo es el helio y el tercero es el oxígeno, que en nuestras vidas tienen una influencia indudable. La del hidrógeno y la del helio, del oxígeno nadie la duda. La del helio, pues ya vengo yo aquí para daros una charla y que despejar esas dudas. El año 2019 fue el de la tabla periódica y conté esta charla precisamente en esa conmemoración en Zaragoza, una charla que disfruté mucho para empezar hablando de el dios Sol, que produce centenares de millones de toneladas de helio por segundo. Helios viene del Sol, el dios de los griegos, ¿no? Helios. El Sol era un dios y produce muchísimo hidrógeno y helio que la Tierra no quiere para nada por su campo magnético. Ese helio está en estado plasma, es decir, cargado eléctricamente, y una corriente eléctrica
genera un campo magnético que interacciona con el de la Tierra, se desvía y a la atmósfera no llega nada de helio. Y si soltamos un globo de helio en una fiesta de niños, pues también se va inmediatamente. ¿Por qué? Porque es el elemento más ligero que existe. Por lo tanto, no vamos a poder extraer el helio que necesitemos en la Tierra del universo. No podemos obtener ningún átomo de helio de la atmósfera. Sin embargo, en la Tierra necesitamos diariamente, hoy, 100 toneladas diarias. 100 toneladas. Vamos a ver aplicaciones como microelectrónica, submarinismo, soldadura de precisión, grandes aceleradores. Todos estos usan helio en forma de gas, este en forma líquida, que son palabras mayores, porque es un líquido a 269 grados bajo cero y producirlo no es evidente. Y los globos, los globitos, la mayoría se desperdicia, se tira, se va a la atmósfera y desaparece para siempre. Vamos a hablar de economía circular. Hace unos años en Zaragoza nos planteamos que esto no podía seguir siendo así, porque un día se van a quedar las resonancias magnéticas de los hospitales sin helio, por ejemplo. Bien, ¿de dónde se obtiene en la Tierra? Es un recurso no renovable que se obtiene se producen unas 20 toneladas diarias y hoy en día estamos consumiendo ya casi 100 toneladas. Estas 100 las consumimos de una parte de estas, de la que es accesible. ¿Qué helio es accesible hoy en día en la Tierra? El que encuentra bolsas herméticas en el subsuelo, como el gas natural, y se almacena allí y se convierte en una impureza del gas natural. Este mineral, la uraninita, este sí es complejo, este es todo lo opuesto, esto es súper pesado, emite partículas alfa, esto se llama radioactividad natural, y esas partículas alfa cogen electrones y eso es un átomo de helio. Y ese átomo de helio, ¿dónde va? O a la atmósfera o se encuentra con una capa hermética que es la misma que se ha encontrado el gas natural que se produce en el subsuelo todos los días y allí se almacena. Y para tener helio en la Tierra tendremos que extraer esa impureza del gas natural, enriquecerla, transformarlo en estado líquido para transportarlo con grandes barcos a todos los continentes, porque en forma líquida ocupa un volumen mucho menor, y luego gasificarlo para las aplicaciones como gas o seguir utilizándolo como líquido. Y su precio, desde el año 97 tengo aquí hasta 2015, ha experimentado un rápido crecimiento y esto ya está obsoleto. O sea, ahora ya no es $17 el litro, ahora puede llegar a $50 el litro. Y un kilo de helio son 8 litros, es muy ligero, 125 gramos por litro, pero un kilo son 8 litros, a $50 el litro son $400. Pero es que hoy igual ya es el doble, que es el precio de la trufa, 800 o 1000 euros el kilo. Y tirar una máquina que puede tirar 8 litros tranquilamente al día a la atmósfera, está tirando 1000 euros a la atmósfera. Y las 100 toneladas al día que se consumen en la Tierra, haced la cuenta, son 100 millones de euros al día. Creo que os he convencido del impacto económico, ¿verdad? Ahora veremos luego el impacto en nuestras vidas. El Economista publicó el año pasado este impactante artículo de Se acabó la fiesta, porque lo de los globos de helio ha estado en el candelero de prohibirse en numerosas ocasiones, pero como sabéis, la economía circular tiene un peligro y es la economía global de la que miles de puestos de trabajo dependen de un pequeño cambio político en un momento dado. Si yo prohíbo los globos, se van al suelo un montón de pequeños comerciantes, una industria, en fin, siempre estas cosas, pues las transiciones hay que hacerlas suavemente, pero este era muy impactante. Hay casos en los que no lo podemos evitar, queremos estar seguros en la Tierra y vivir bien y tener la predicción meteorológica certera al instante, que no me vaya a caer aquí la granizada del siglo sin haberlo previsto. Siguen cayendo, pero cada vez tenemos predicciones mucho mejores. ¿Por qué? Los satélites predicen, la información de los satélites permite predecir el tiempo, pero no con tanta finura. Tenemos tanta finura porque todos los días, desde estaciones meteorológicas determinadas en todo el planeta, se lanzan
1 o 2 globos al día, uno por la mañana y otro por la tarde en cada estación, de helio, que sube con una instrumentación que toma datos en la subida hasta unos 30 kilómetros. Allí, como la presión es muy baja, el globo explota, y en la caída la instrumentación vuelve a recoger datos. Y eso se manda a los centros meteorológicos y así se consigue unas predicciones mucho más exactas. Yo hasta hace poco no lo sabía, llevo muchos años trabajando en el helio, pero como mi tema era el líquido, no sabía que esto era así, y es así, y es una suerte, ¿no?, que tengamos esa posibilidad de predicción cuando una crisis que acaba de empezar del helio, que es la 4.0, está amenazando los hospitales y las resonancias magnéticas de los hospitales. Bien, el problema es tan grande que hay una reunión que era bianual a nivel mundial para tratar el tema del helio y unir a todos los actores, políticos, científicos, economistas, industriales, para hablar del problema del helio y cómo gestionarlo. Ahora es anual esa reunión, la próxima será el 30 de octubre, 1 de noviembre, casi cuando tenéis el congreso un poco antes. Muy bien, vamos a entrar un poquito en propiedades del helio para que lo conozcáis mejor. Es el elemento que tiene el menor tamaño posible. El helio es atómico, ahí dice menor tamaño molecular, pero el helio es atómico. El hidrógeno sí que es una molécula diatómica, y se utiliza para la detección de fugas, porque por donde no se escapa el helio, no se escapa una molécula de agua radiactiva, no se escapa un gas generado en un proceso químico que sea peligroso para la salud, no se escapa nada. Estos aparatos, que son espectrómetros de masas, pequeños, compactos y muy bien desarrollados, se utilizan para detectar fugas de otras sustancias peligrosas, como inyectando helio en toda esa instalación y mirando a ver si se escapa por algún sitio. Esa es una importantísima aplicación. Es químicamente inerte. En la producción de circuitos integrados juega un papel fundamental. En las salas blancas, muchas de las fabricaciones de circuitos se hacen en atmósfera de helio, porque es un gas muy puro, inerte, no reacciona con nada, y además es muy fácil tener todo el volumen lleno de helio. Con argón, por ejemplo, que también se utiliza y que también es un gas inerte, el argón es muy pesado y ocupa siempre la parte más baja y me puede entrar aire. Sin embargo, el helio no, se puede escapar el helio, pero entrar aire va a ser muy difícil. Y las soldaduras de precisión, gracias a su elevado punto de ionización, este recurrente tema en el que con el que estoy ilustrando cómo se nos escapa el helio todos los días, su baja solubilidad en agua para las mezclas que usan los submarinistas en grandes profundidades ha sido fundamental para que se pueda bajar en profundidad a explorar el océano. Y este es el que más me interesa a mí, los demás también, pero este muchísimo más, porque yo necesitaba helio líquido en mi laboratorio, y el helio es el único elemento químico que no solidifica ni siquiera a temperatura cero, a la temperatura absoluta cero, se mantiene siempre en estado líquido, y eso permite usarlo como fluido de refrigeración de materiales cuyas propiedades queremos estudiar hasta cerca del cero absoluto. Eso ha permitido desarrollar el magnetismo, entender las transiciones de fase, y ahora algo que está muy en boga, que es la computación cuántica. Sin helio líquido hay una línea de desarrollo de computación cuántica basada en circuitos superconductores que se basa en ello. Este es el acelerador de partículas de Ginebra, el LHC. Ahí se ha descubierto el bosón de Higgs, muy importante en física fundamental, y esto lo conocéis muy bien. Estos aparatos están en todos los hospitales del mundo. Hay otros que consumen más helio que estos, pero todos estos tienen aquí, este en concreto, pues tiene ahí 500 litros de líquido a 269 grados bajo cero, hirviendo. Sorprendente, ¿no? Muy frío, está hirviendo. Es la temperatura de ebullición del helio, y escapándose a la atmósfera. Esta crisis, la 4.0, las predicciones son que, debido a la guerra de Ucrania, como os he dicho, el helio es una impureza del gas natural. Si el gas natural se corta el suministro, perdemos fuente de helio.
el problema de Ucrania ha llevado a la crisis 4.0 y ahora mismo se mantiene prioridad a los hospitales. No se les va a racionar el helio a los hospitales, pero sí que hay muchos laboratorios de investigación que llaman a Air Liquide, a Praxair, y les dicen que no tienen helio, a ningún precio, ni al de la trufa. Por lo tanto, mucha investigación se está frenando, aparte del coste tan grande que tiene, ¿no? Por ejemplo, en resonancia magnética, este es un proyecto francés que no está todavía operativo, pero que sí que ya han empezado a hacer pruebas, como le decía a Ignasi hace un rato, metiendo aquí una calabaza, porque se parece mucho la estructura y la textura y la concentración de agua a la del cerebro, y han sacado imágenes de una calabaza que tiene una resolución increíble. Es decir, que con esto se podrán detectar tumores en estados, pero muy, muy preliminares a lo que se puede hacer ahora, por ejemplo. Entre otras cosas, además, como también utilizan frecuencia, se pueden medir fenómenos en función del tiempo y se pueden estudiar enfermedades como el Alzheimer, la epilepsia, estas enfermedades que no están caracterizadas por una anomalía física, sino por un problema electromagnético de conexión entre neuronas. Los magnetoencefalógrafos son precisamente para eso. Bien, las primeras gotitas de helio líquido las inventó, las consiguió este señor, este profesor holandés, que recibió el Premio Nobel de Física por haber descubierto el helio en 1908 y en 1911 la superconductividad gracias a que tenía helio. Y descubrió la superconductividad en mercurio, un líquido a temperatura ambiente que luego es un sólido al bajar la temperatura, de los más puros que existen. Él no buscaba la superconductividad, era inimaginable eso. Él buscaba el conductor perfecto, aquel que a temperatura cero tiene resistencia cero, para ver que podría haber corrientes persistentes. Pero se encontró, como muchos descubrimientos en la historia de la ciencia, con algo nuevo. Eso sí que es innovación, eso sí que es un nuevo material, un nuevo estado de la materia, el superconductor. Y en 1911 recibe el premio Nobel. En 1950 se desarrollan máquinas industriales comerciales para producir helio líquido, se venden en todo el mundo y así muchísimos laboratorios realizan grandes avances en física de bajas temperaturas. Pero estas plantas, estos sistemas de producción, así como este era como el que te haces el cortadito en casa y te lo bebes, ¿no? Y ya se acabó. Él podía hacer unas gotitas. Estas máquinas estaban diseñadas para hacer cientos o miles de litros al día, porque era lo que esos pocos laboratorios del mundo necesitaban, y luego distribuían el helio entre todo su entorno. Pero prácticamente un porcentaje muy grande se pierde en la atmósfera. Es decir, no era un sistema eficiente, porque produce mucho más de lo que hace falta en algunos lugares y porque se sigue perdiendo helio. Y el objetivo de esta charla y de la economía circular es no perder ni un solo átomo de helio. Bien, hablando de economía circular, pues yo voy a poner unos cuantos círculos hoy aquí. Este primero es que, como digo, las plantas estas industriales, este círculo grande, necesitan una inversión. El laboratorio que quiera tener esto para recuperar el helio y recuperar un porcentaje razonable, una inversión del orden de entre 1 y 2 millones de dólares, es decir, que le sale a $3.000 litro día la inversión, más luego lo que cuesta reponer el helio que se pierde. Pero claro, la ciencia es cara. Lo que hemos hecho nosotros en Zaragoza es descubrir, innovar una tecnología que llamamos de pequeña escala para necesidades de menos de 100 litros al día y que comercialmente ya existe, ya está en el mercado y que al final tiene un coste de $6.000 por litro al día. El doble que este, pero con una ventaja: aquí no se pierde nada. Y para solapar con aquel, hemos desarrollado también tecnología que permite recuperar más de 100 litros al día y que iguala el coste al de las plantas industriales. Y no se pierde nada. Con lo cual, como vais a ver,
esto ha sido un caso de éxito, ¿no? Tampoco estaba yo buscando semejante éxito, yo estaba buscando tener helio en mi laboratorio para hacer los experimentos que mi grupo y yo necesitábamos hacer en cada momento. En un momento dado se vio que podíamos estar ante un producto comercial y también coincidieron todos los astros que una empresa americana estaba buscando ese tipo de solución. Y nos conocíamos por otras razones, llegamos a un acuerdo y esto, como veréis, ha acabado siendo un producto comercial. Vuelvo a los círculos. Este es el círculo de las plantas industriales que había hasta el año 2004-2005, cuando empezamos a trabajar en esto. Producían mucho más de lo que necesitaba un laboratorio como el mío. E incluso otro circulito más pequeño aquí es un hospital o un laboratorio con resonancias magnéticas para química. Es decir, que había lo que yo llamé las tallas XXL y la talla M, sin problema lo podías comprar, no era eficiente. Empezaba a haber una tecnología que llamamos talla XS, que producía unas pequeñas cantidades de helio y que a lo mejor a partir de ahí podíamos pensar en solapar con esto, y el objetivo era conseguir algo que haga no un número de litros a la hora determinado, no, que se adapte desde 0, si el consumo es 0, hasta 2 a la hora por n, porque es modular, n módulos, para poder cubrir todo ese rango que os he dicho hasta los 100 litros al día e incluso más, pero sin consumir absolutamente nada. Es decir, vuelvo a los círculos, que los dos sean iguales, que el círculo del consumo y el círculo de la recuperación sean iguales. ¿Y cómo funciona esto? Estos son aparatos de investigación. Esta es una resonancia magnética que usan los químicos, esta es de hospital, esto es un magnetoencefalógrafo, estos son equipos de caracterización física y química de materiales, de medida de propiedades magnéticas, térmicas, eléctricas, todos ellos comerciales que utilizan helio líquido. Algunos de ellos cientos de litros, aquí casi 1000 litros, hay un centenar de litros. Esto es para estudiar el Alzheimer y la epilepsia. Es muy interesante estas máquinas, hay pocas todavía en España, pero ya se venden todas con el sistema de recuperación. Y estos otros, pues típicos de laboratorios de investigación química y de física. Y entonces mi átomo de helio lo voy a poner a dar vueltas aquí y voy a intentar no perderlo. Y para eso tengo que diseñar algo que lo recupere al 100%, que lo purifique y mantenga el 100% del helio, que lo licúe de una forma sencilla para no tener que poner grandes instalaciones que además tienen un mantenimiento costoso, y luego ya lo introduzco en los aparatos, lo consumo y vuelve otra vez al ciclo. Entonces en la recuperación, ¿qué es lo que fue esencial? Como el helio está hirviendo en las instalaciones, el gas hay que dejarlo salir, purificarlo, o sea, recuperarlo, purificarlo y volverlo a licuar. En el camino va a ir por tuberías, y era estándar en todos los laboratorios del mundo, como las tuberías metálicas son caras, además hay que hacer instalaciones complejas, utilizar plásticos, tuberías de distintos tipos de materiales para recuperar el helio. Pero cuando los caudales eran muy grandes, la contaminación a través de esos tramos no era tan importante como cuando los caudales en un hospital son pequeños. Entonces, lo que está entrando a través de esas paredes puede ser importante. Y eso había que estudiarlo. Desarrollamos un modelo, vimos que lo que entra no es la misma composición que hay en el aire, 80-20, de nitrógeno-oxígeno, porque esto es más permeable al oxígeno que al nitrógeno. Estos son, los químicos lo sabéis muy bien, que el oxígeno va a permear mucho más fácil, y al final pues lo que tengo es bastante más nitrógeno que oxígeno. Luego cualquier método que yo desarrolle para purificar el helio, me voy a tener que concentrar en estos dos elementos y saber que si quito oxígeno voy a tener que quitar también un porcentaje alto de nitrógeno. Y los instrumentos de los que yo voy a recuperar van a estar soltando gas en litros por minuto en función del tiempo, por el simple hecho de estar ahí y haberlo llenado. Ya está el helio hirviendo. Si además
empiezo a hacer una medida, va a haber también un consumo extra, porque toda medida física que yo haga en un instrumento o en el aparato médico que lo muevo implica un aporte de energía y aumenta la evaporación. Entonces tendré un consumo mayor. Y cuando yo voy a enfriar por primera vez o a rellenar esos equipos con el gas que he recuperado y que he vuelto a licuar, voy a tener picos grandes y entonces todo el sistema de recuperación que yo haga va a tener que contemplar esto y esos picos. Entonces puedo hacer un sistema tan sencillo como este que recupera los flujos, las evaporaciones constantes y el helio que se produce cuando yo relleno lo voy a tener que recuperar de otra manera o lo tendré que dejar si no tengo medios para recuperarlo. Pero con una instalación muy sencilla, toda metálica, en la que esto es un booster, una bomba seca, almaceno aquí en un tanque metálico, luego pongo un purificador porque siempre va a haber alguna impureza que eliminar y paso al licuefactor. Y si quiero recuperar en un laboratorio muy grande de muchos equipos a la vez, entonces tengo que poner un globo que se va hinchando, el compresor, botellas de alta presión, purificadores y licuefactores. Y puedo ir escalando esta planta para ir con algo que es sumamente eficiente a cubrir lo que hacían las máquinas industriales de gran capacidad de producción. ¿Cuál es el corazón de esta tecnología? Esa talla que he dicho yo que era la Ultra Small está basada en una maquinita comercial que se llama Cryocooler, que es un refrigerador de ciclo cerrado, que no es muy distinto de los aparatos de aire acondicionado. Tienen un compresor fuera, tienen un split dentro y jugando con un gas en un circuito donde cambia la presión, obtengo una capacidad de enfriar. Aquí lo que hago es circular el aire de la habitación y enfriar el aire. Aquí yo lo que voy a hacer, este compresor, y este es el equivalente al split aquí ahí dentro, esta maquinita va a tener un dedo frío aquí y otro dedo frío aquí, y va a ser para enfriar materiales, para estudiarlos en función, para eso se desarrollaron, para enfriar materiales sólidos. El gas es helio. Claro, si yo quiero llegar aquí a temperaturas de helio líquido, a 4 Kelvin, voy a tener que usar aquí como gas de compresión-expansión el helio. Y estas máquinas se desarrollan en los años 60 y tienen aquí estas bridas de cobre para conectar. La pongo en vacío, en una cámara de vacío, y yo conecto aquí lo que quiero enfriar, un material del que quiero estudiar su resistencia eléctrica en función de la temperatura. Lo conecto ahí, coloco un diodo, coloco un calentador y voy cambiando la temperatura, coloco 2 puntas de corriente, 2 cables de tensión y caracterizo el material. O la conductividad térmica, la propiedad que sea. Para eso estaban desarrollados, no estaban desarrollados para enfriar gases. Y de hecho el gas pues no lo voy a poder atornillar ni aquí ni aquí. Luego hacía falta, para usar esto, para enfriar gases, hacía falta una idea nueva. La ingeniería con estas máquinas me la dan esta simple tabla, que es que la segunda etapa que hay aquí, estas son temperaturas normales desde 4 Kelvin hasta 20 Kelvin. En esta tendré temperaturas desde 30 Kelvin hasta 110 Kelvin y si estoy aplicando una potencia de 1,5 vatios aquí y de 40 vatios aquí, estoy en ese punto de operación. Y con esto ya se puede hacer toda la ingeniería con materiales conectados térmicamente a estos puntos. Repito que esa no es nuestra aplicación y entonces va a haber que innovar, va a haber que introducir una idea disruptiva para, con esto, conseguir licuar helio. Y no somos los primeros en intentarlo, aunque estábamos empezando a pensar en ello en 2004, en 2006, y en 2006 se hacían estas cosas tan complicadas. Claro, si el gas yo no lo puedo conectar físicamente a esos puntos, ¿qué es lo que hacía todo el mundo? Hacer circular el gas por un tubito alrededor de la máquina, por tubitos, para intercambiar calor con la máquina y enfriar el gas que va por el tubo. Bueno, nos dimos cuenta de que eso es una barbaridad cuando el gas es helio, porque el helio conduce de maravilla. Al helio no hay que ayudarle con nada, simplemente lo dejas que entre en contacto con la máquina y se va a encargar de termalizarse con la máquina. Es que no hay que poner nada. Es decir, que hay que llamar a Sumitomo, que era el fabricante, y decirle, quítame el aro de cobre que hay aquí
redúceme este, porque este es el caperuzón final de cierre, tiene que ser un caperuzón de cobre para soldar aquí con plata, con el acero. Quítame ese, reduce ese y mándamelo. Y lo colocamos dentro de un dewar, no ponemos absolutamente nada alrededor de la cold head, simplemente controlamos la presión del gas que entra, ponemos aquí un diodo, este no hace falta, y esperamos a ver qué pasa. Eso está publicado en Physical Review y lo vais a ver ahora con esta simulación. Fijaos, voy a hablar de muy poquita termo, ¿eh? Diagrama de fases del helio, presión, temperatura, 100 kilopascales es presión atmosférica. Y la temperatura he puesto aquí desde 6 Kelvin hacia abajo. Todo lo que pasa antes de 6 Kelvin es lo mismo que vais a ver ahora. Y cojo y regulo la presión a presión atmosférica. Y el gas empieza a enfriar, llega al punto crítico, donde se va a transformar en líquido, lo veis ahí, y ya, esto se llena. ¿Qué pasa a continuación? Lo veremos después porque eso es muy sorprendente. Pero de momento ya tengo el helio con 20 litros al día, nada menos, con una sola máquina. El límite teórico es 48 litros al día, pero en termodinámica conseguir el 50% es genial. Vais a ver que luego vamos a conseguir el 90 y tantos % con otra idea. Pero esto, si lo hago, repito el proceso, a un poquito más de presión, fijaos que una de las cosas encantadoras del helio es que al helio todo le pasa en 1 Kelvin, de 4 a 5 Kelvin, que es el punto crítico, y en una atmósfera de presión de 100 kilopascales a 200 kilopascales. Ningún gas tiene eso. Ningún gas tiene el punto crítico a solo 1 grado, ni de temperatura y de presión a 1 atmósfera. Todos es a cientos de grados y cientos de atmósfera. Es decir, que esto que os voy a contar que vamos a hacer no se puede hacer más que con helio. Esa es la gracia. O sea, el helio es el único que me permite hacer esto, que es colocarme por encima del punto crítico. Veis que ya no hay burbujas porque esto es un fluido supercrítico que se va densificando y llego a la línea de 125 gramos por litro y ya lo único que queda es bajar aquí, que eso es cerrar el grifo. Con la entalpía es un poquito más complicado de entender, de explicar, pero bueno, es lo mismo. Es que cuando salto por aquí es como el saltador de pértiga que tiene un muro, le dan la pértiga y salta por encima del muro y llega muchísimo antes al otro lado. Si tiene que destruir el muro, pues tiene que gastar un montón de energía, para que lo entendáis desde el punto de vista de ahorro energético. Aquí está el diagrama de fases completo del helio. Mucho más, en temperatura me limito a 5, pero en presión pongo presiones mucho más grandes porque sí que hay una fase sólida por encima de los 20 bares. Pero ¿por qué me interesa que veáis esto aquí? Pues porque lo que hicimos una vez que hemos llenado, que hemos producido todo el helio que se va a producir a partir de ese punto aquí, si seguimos con el grifo abierto, lo que va a pasar es que se va a enfriar y va a dejar de hervir. Eso, para que lo entendáis, aquí tengo agua a 20 grados centígrados. Esta agua, si la tuviera en un horno a 100 grados y presión atmosférica, estaría hirviendo. Para conseguir que dentro de un horno, porque el helio está en un horno, el ambiente que lo rodea es 300 grados por encima de su temperatura de ebullición. Si yo pongo esto en un horno a 300 grados centígrados, el agua hierve, bueno, en un recipiente metálico, porque este se fundiría. Estaría hirviendo. Si colocase una maquinita dentro del agua que fuera capaz de quitar calor al agua, conseguiría tener agua sin hervir dentro de un horno que está a 300 grados. Eso es lo que consigo yo aquí con el helio. Pero es que esto es único. O sea, helio que no hierve no se había conseguido jamás, porque lo que se hacía para bajar la temperatura del helio era bombearlo. Entonces, ¿esto tiene ventajas? Sí, que cuando yo lo voy a transferir, fijaos que cuando transfiero, si cojo agua hirviendo en un recipiente y otro recipiente vacío
y la cambio de recipiente, se me evapora un montón, porque el recipiente hay que calentarlo, ¿no? Se va a calentar y se va a perder un montón. Si cojo agua entre dos vasos a temperatura ambiente, que es este helio, y lo cambio de vaso, no se pierde nada. Luego, con el helio que hemos llamado superfrío, las transferencias de helio desde la máquina donde se ha producido a los aparatos donde se utiliza van a tener eficiencia 100%. No se va a perder absolutamente nada. Bien, esto lo llamamos aterrizar. Ahora esto a mí se me ha descolocado un poco, pero a ver. Bueno, ¿se sigue oyendo bien? Y lo tenemos listo para transferir cuando nos hemos ido de la línea esta de aquí. Esto está explicado aquí un poquito más técnicamente, ¿no? Esto es en lugar de venir por aquí, pues saltar con una pértiga y a partir de ahí es como un tobogán, porque aquí ya tengo todo el helio, 125 gramos por litro en el volumen que tengo, ya tengo todo el helio, simplemente tengo que bajarle un poco la temperatura, que baja a la vez que la presión, sin más que cerrar el grifo. Y luego lo vuelvo a abrir y tengo helio supercrítico. Esta es la parte, sobre todo, de innovación de la tecnología, y la parte de economía circular es todo el tema de la recuperación. Con ello, lo que se había conseguido hasta el año 2009, que era aproximadamente unos 15 o 16 litros al día con una máquina de igual potencia, lo duplicamos y, como veremos a continuación en unas poquitas transparencias, vamos a llegar al 100% de esos 48 litros que habíamos dicho que se tenían que poder conseguir. En 2012, el producto comercial con la empresa Sumitomo, Quantum Design, GWR y nosotros se anunció en la conferencia de superconductividad aplicada, y esta es la sala de producción en San Diego de las máquinas. Estas tienen todas ahí un cartelito con el destino del país del mundo, el hospital o el laboratorio de investigación al que van a ir, la camiseta con la que celebramos la puesta en marcha del producto comercial y la sala actual de licuefactores, porque ahora ya la demanda es muchísimo mayor y yo creo que ahora con la nueva crisis se va a disparar todavía más. Y muy importante, este señor es el que mostraba al principio, Camerlín Gones, en su laboratorio de Leiden. Este es su mismo laboratorio donde tenían una planta industrial. En 2013 compraron el primer licuefactor y el primer purificador para probarlo, y en 2016 ya tenían todo este tipo de máquinas que, como he dicho, es modular y permiten ir aumentando la producción y la capacidad en función de las necesidades. Bueno, pues aquí estábamos, este profesor Domingo González es quien fue a Leiden hace 50 años a aprender física de bajas temperaturas, y cuando me invitaron a la inauguración le propuse venir y por supuesto vino encantado. Esto lo hemos llamado un viaje de ida y vuelta, ¿no?, entre Leiden y Zaragoza. Hay más de 200 equipos en todo el mundo y aquí podéis ver que hemos pasado de la pequeña escala a la media escala. La tenemos ahí al lado de la gran escala, que por supuesto, aumentando el número de módulos, podemos llegar. Bien, para llegar al 100% de eficiencia, puesto que la máquina que enfría el helio por contacto térmico sí que produce 4,2 Kelvin en el punto frío, y además maneja unos caudales grandes de helio en su interior, lo vais a ver aquí. Este es el funcionamiento, el compresor, la máquina, la línea de alta presión 20 bares, el retorno a 5 bares, esto se está enfriando y cuando yo conecto aquí helio, como va bajando la temperatura, va entrando gas para mantener la presión. ¿Cuánto entra? Unos 9 litros por minuto, que son 22 litros al día. Pero resulta que cuando uno estudia termodinámicamente el interior de la máquina, hay una potencia que no se está aprovechando. En esta máquina el helio entra, se enfría y vuelve. Para aprovechar la entalpía, cuando vuelve, tenemos unos materiales, aquí cobre, aquí una tierra rara, que
absorben, que recuperan la entalpía para que el helio que entra se enfríe con ese almacén de frío que tenemos ahí. Pero resulta que en la segunda etapa la capacidad calorífica del material de la tierra rara es incluso menor que la del helio. El helio tiene un pico de capacidad calorífica a baja temperatura. Con lo cual, para que esto sea eficiente, la capacidad calorífica del material tendría que ser mucho más grande que la del helio, y entonces sí que recuperaría toda la entalpía. Como eso no es posible, parte de la entalpía vuelve. ¿Cómo podemos sacar esa entalpía de ahí dentro? La idea de uno de mis colaboradores fue genial, sacarla literalmente. Vamos a hacerle un agujero. Le hacemos un agujero a la máquina, que no lo vean los de Sumitomo, al menos hasta que vean que funciona, porque una máquina que está hecha con una altísima precisión, todo lo que hay ahí adentro, nosotros cogimos un taladro y ras. Y le ponemos, aquí hay un capilar, esto hay que hacerlo muy bien porque hay presiones muy grandes y entonces hay que poner tubitos muy pequeños, pero lo que hacemos es perforar y sacar gas por aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta que el que entra por aquí es cero, que es el momento en el que esto va a dejar de funcionar. Todo este gas que yo saco de aquí, que es helio, se lo estoy inyectando por aquí, purificándolo con un material que se va a llevar sobre todo el hidrógeno, porque si no voy a tener problemas de bloqueo. Esto complica la máquina, pero saca 48 litros al día. 1,5 vatios, con el calor latente del helio, son 48 litros al día. Es decir, esto es perfecto, simplemente perfecto. Lo que pasa es que es una máquina un poco más complicada para ponerla en laboratorios de todo el mundo, donde estar diciendo que es una tecnología sencilla que no va a necesitar técnicos. No es muchísimo menos complicada que la tecnología industrial, pero es más complicada que el electrodoméstico que habíamos hecho hasta ahora, ¿no? Que el que produce 30 litros al día usando el salto con pértiga por encima del punto crítico. Por supuesto, esto aumentó la cartera de patentes. No lo hemos sacado comercialmente todavía. Aquí tenéis a nuestro técnico haciendo el agujerito y colocando el capilar para hacer las pruebas en este. Bueno, esto era un sistema que habíamos hecho otras muchas cosas. La mayoría de lo que veis ahí sobra. Realmente lo importante es el agujero y la válvula. La válvula hay que hacerla superconductora para no meter calor ahí, porque tenemos que actuar en una valvulita. Tenemos que mover una esfera para cerrar un pequeño orificio o abrirlo más o menos, y si lo hacemos con un sistema electromecánico normal, vamos a meter potencia y vamos a evaporar helio. Entonces eso es superconductor. Y el sistema, como digo, se complica un poquito más porque ahora el helio lo vamos a inyectar al compresor. Y por aquí, cuando esto esté en el punto óptimo, no va a entrar nada. Pero de esta manera sacaremos 48 o 50 litros al día con un electrodoméstico que tiene una potencia aquí de 7 kilovatios. Esto era exagerado, era por aprovechar un producto comercial de Quantum Design, pero aquí hacía falta muy poquitos vatios. Pero con 8 kilovatios estábamos haciendo 50 litros al día. Aquí tenéis, esta es una gráfica que está en la patente, la pendiente del volumen de líquido en función del tiempo me da la tasa en litros al día. Este punto más alto es los 48 litros. Y así pasamos de esto a esto. Innovando y siempre manteniendo la circularidad, ¿no? El tratar de que lo que vayamos haciendo nuevo no vuelva de nuevo a ser algo que pierda helio, porque entonces no hemos conseguido mantener la circularidad. Si queremos producir más frío todavía que el del helio, no sé cómo voy de tiempo, Juan, ¿queda algún minuto? Lo que os decía antes, que para enfriar el helio y conseguir temperaturas inferiores a 4 Kelvin, de nuevo cogemos el diagrama de fases, presión, temperatura, y ¿qué hacíamos? ¿Qué hacía todo el mundo? Bombear. Bombeábamos el helio, y entonces al bombear se enfría, ¿vale? Igual que cuando se evapora el alcohol, notas el frío, ¿no? Pues aquí cuando bombeas, le haces vacío al helio, los líquidos cuando los bombeas se enfrían. Pero eso, técnicas de los años 70, se hacía, este es el capilar, se hacía pasar el helio por este filtro
para que cualquier impureza de nitrógeno u oxígeno sólido se quedase ahí y no bloquease el capilar. Pero resulta, este señor yo creo que ha dedicado su vida, Hiroshi Ikeda, a ir por el mundo viendo donde había problemas de bloqueos de capilares en equipos médicos y científicos. Y tenía un dossier inmenso que se iba engrosando con el tiempo. Lo triste de ir a una charla de él es que te contaba todo lo que estaba pasando, pero no tenía ninguna solución, un año tras otro, ¿no? En Zaragoza el problema llegó a ser tan grave que los equipos los enfriábamos y a las semanas o a los pocos días los teníamos que calentar y tirar todo el helio a la atmósfera, porque si no sabes qué es lo que está bloqueando, además comprábamos helio de distintos proveedores para ver si conseguíamos un helio de mejor calidad, sin saber cuál era el problema. Bien, pues lo investigamos a fondo. Aquí tenéis mi átomo de helio querido y aquí tengo uno de nitrógeno y otro de oxígeno, sus presiones parciales en función de la temperatura. Mi átomo de helio se va a enfriar y va a mantener su presión porque yo estoy alimentando con helio a presión atmosférica, ese siempre va a quedarse ahí, y estos otros cuando llegan a la línea de sublimación, paso de vapor a sólido, ¿qué van a hacer? Pues su presión de vapor va a caer drásticamente, como ocurre en todos los sólidos. Y a 30 Kelvin desaparece, o sea, la presión de vapor es despreciable, y yo el sólido, nitrógeno y oxígeno sólido, lo puedo filtrar y lo quito. Y ya no quedan moléculas de nitrógeno y oxígeno por encima de este nivel. Y el helio ahí está súper limpio. Luego, el purificador que hemos desarrollado está basado en esta idea. Si yo sigo... bueno, la pureza es mucho mejor que la de cualquier helio comercial. O sea, aquí hemos parado de poner nueves porque ya no podíamos medir más nueves. Nuestra técnica de medida no llegaba a más, pero creemos que realmente todavía hay más nueves. Pero este señor japonés que iba contando las cosas por ahí, de vez en cuando decía, a lo mejor es hidrógeno. Porque claro, el único elemento químico que sigue siendo... esto se va... aquí. Vale. El único elemento químico que puede quedar todavía en estado gas cuando yo enfrío el helio hasta 30 Kelvin, ya ha desaparecido el nitrógeno y el oxígeno, el neón hubiera desaparecido, pero neón no hay, y el hidrógeno alcanza el punto este de sublimación justo en unos 6 Kelvin. Si yo sigo enfriando para licuar el helio, podré producir helio líquido, pero el hidrógeno ahí está. No tiene una presión de vapor despreciable, todavía, a 4 Kelvin. Para que la tenga, tengo que seguir enfriando, y esto lo hago con la máquina, como os he dicho, cuando tenemos helio súper frío, realmente el hidrógeno desaparecería, si lo filtrara. Pero inevitablemente voy a tener que trabajar a 4,2 Kelvin en resonancias magnéticas, magnetoencefalógrafos, en muchísimos aparatos de investigación, y ahí la presión de vapor no es despreciable. Luego, igual es el hidrógeno en cantidades tan pequeñas que no podemos detectar por ningún método, por ninguna espectrometría, cuando la hacemos instantánea, ¿no? Porque los problemas surgen cuando la máquina está funcionando a baja temperatura durante días o semanas. Es decir, que parece que se está integrando la impureza, ¿no? Bien, el hidrógeno disminuye 4 órdenes de magnitud, de 4,2 a 3 Kelvin la presión de vapor. Eso lo publicamos. ¿Y cuál tendría que ser la cantidad de hidrógeno para detectar el problema? Pues despreciable. Con tal de esperar semanas o meses, había laboratorios que todo iba perfecto y a los pocos meses habían cambiado de proveedor de helio y problema de bloqueo y a tirarlo todo. Acordaos del precio del helio. 1 kilo, o sea, 8 litros, y en una máquina suele haber 100 litros, 1.000 euros. Bien, el problema era este. Fijaos, el hidrógeno es sólido a 4,2 Kelvin, pero no tiene presión de vapor despreciable. Estos puntitos rojos son moléculas de hidrógeno que conviven con el sólido.
y que por supuesto van a convivir con el líquido y que por supuesto al bombear van a pasar por el filtro molecular de metal sinterizado, porque el hidrógeno tiene un tamaño pequeñísimo. Va a pasar por aquí. Eso ni siquiera va a bajar porque flota. El único sólido que flota en helio es el hidrógeno, que pesa 80 gramos por litro frente a los 125 del helio. Entonces esos son barcos que no van a bajar, pero las moléculas de helio van a pasar y aquí se van a encontrar con 3 Kelvin, y a 3 Kelvin sí que solidifican, porque ya la presión de vapor es despreciable. Entonces a 3 Kelvin se va a empezar a formar aquí como un coágulo, ¿no? Voy a tener aquí me va a ir creciendo un precipitado de hidrógeno sólido que me va a bloquear la máquina. Qué cantidad tan despreciable, qué problema tan enorme puede llegar a crear. Bueno, vais a ver aquí, en este vídeo, en uno de nuestros licuefactores. Para descubrir esto fue esencial tener estas máquinas porque las podemos abrirlas, mirar con una cámara y ver los barcos de hidrógeno. Lo único que puede flotar en helio es hidrógeno. Aún así, pescamos uno con una mallita, con un diodo para ver la temperatura, lo subimos y como el gradiente en el cuello, la temperatura empieza a cambiar de 4,2 hasta temperatura ambiente, a 14 Kelvin exactamente, el barquito sublimó. Luego es hidrógeno. Bien, ya sabemos qué es el hidrógeno, ya sabemos que son cantidades muy pequeñas. Aquí había mucho almacenado. Pero si yo lo quiero quitar del todo, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a usar el purificador, que no os he explicado cómo funciona, pero que vais a ver ahora en un vídeo, cómo el gas que entra, que lleva nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, se va a condensar en las paredes y yo voy a extraer la Colhead para que lo veáis, pero esto el purificador lo tiene que hacer solito dentro, lo que vais a ver. Desplazar las impurezas hacia abajo para que la máquina esté siempre operativa, porque si se llena de aire sólido, que es aislante, ya no va a poder seguir intercambiando calor. Entonces, en ese vídeo vais a ver que esto no es hielo. No es hielo porque cuando lo saque sublimará inmediatamente y se quedará limpio y se verá el cobre ahí. Si fuera hielo, seguiría viéndose el hielo. ¿Veis cómo aparece el cobre? Se queda todo limpio, queda un anillito arriba. Lo de arriba sí que es, lo de más arriba, eso sí que es hielo. Agua sólida, pero esa a mí no me molesta. Ahí se va a ir almacenando porque donde yo quiero quitar el nitrógeno y el oxígeno es aquí. Bien, y eso es lo que hace la máquina, lo hace sola, desplaza las impurezas como en ese ejemplo cuando las hago sublimar, y así tengo esto operativo. Y este purificador es un sistema que hace todo esto automáticamente y puede estar limpiando helio un año en función de la pureza del helio. Pero en cualquier caso, el tiempo para sacar todo ese aire fuera es de unas 5 horas. Entonces, si cada 6 meses la máquina está 5 horas sin alimentar el licuefactor, aún así tiene aquí suficiente helio para un par de horas por lo menos. Entonces vamos a usar un material, una aleación de circonio, vanadio, hierro, porque sabíamos en mi grupo de los tiempos en los que estudiábamos imanes permanentes y cómo el hidrógeno entraba en la estructura atómica, en la red cristalina, para romper la aleación, para hacer polvo, para luego poder hacer imanes. Estos materiales que también se han trabajado para estudiar el almacenamiento de hidrógeno en sólidos, para que en el coche de hidrógeno, en lugar de llevar hidrógeno a presión, llevas un material sólido que tiene el hidrógeno absorbido y que simplemente por temperatura lo desabsorbes, lo cual no tendría absolutamente ningún peligro. Estos materiales, cuando llega el hidrógeno, se ioniza en la superficie, entra y se coloca en la red cristalina intersticialmente. Eso está estudiado con neutrones y con todas las técnicas que usamos los que nos dedicamos a materiales. Pero cuando llega el gas noble, el helio,
no reacciona con nada. Os he dicho, es este elemento químico maravilloso que afortunadamente no reacciona con nada y pasa. Sí que el nitrógeno y el oxígeno se disocian en la superficie y van a acabar llenando la superficie y calentando el material lo vuelvo a regenerar. No es ningún problema. Entonces, en la planta de helio, que denominamos planta de helio verde, lo pintamos por aquí verde, lo del color verde es porque está libre de hidrógeno, que finalmente lo hemos llamado clean helium, porque a los referees de los artículos no les gustaba mucho lo de helio verde. Nosotros decíamos que era verde porque evitábamos un consumo de helio innecesario de tener que calentar todas las plantas, que al final es un consumo eléctrico. Pero bueno, al final les gustó más este simbolito además, que es el de Ghostbusters de la película, ¿no? Está muy bien. Y recupero, comprimo, es un helio naranja, el que me traen del mercado es rojo. A mí me certifican una pureza elevadísima de aquí, pero el hidrógeno es que no lo ven. O sea, realmente esto es muy puro, pero la cantidad de hidrógeno que hay aquí es que es ridícula, pero esto lo integra. O sea, esta máquina lo que está haciendo es trabajar semanas y semanas y estar acumulando hidrógeno. Y al final tienes hidrógeno en cantidades suficientes para bloquear los capilares de estos aparatos que hay aquí. Esto hace la planta un poquito más complicada, pero es lo que tenemos en Zaragoza. Llevamos ahora mismo más de 8 años. El japonés ya no da la charla. Bueno, ha dicho que ya está resuelto. Lo cual está muy bien porque nos motivó a muchos a trabajar. Y ahora vais a ver lo mismo de antes. Vamos a mirar. Fijaos, tengo que golpear el DIWAR para ver las ondas del helio, que además es un helio que estaba en estado súper frío, no se ve ni una sola burbuja, y cuando abres todavía va a estar un buen tiempo súper frío. No hay ningún barco de hidrógeno, pero eso tampoco querría decir nada, porque el problema no es los barcos, el problema son las moléculas de hidrógeno que andan por ahí en concentraciones tremendamente pequeñas. Bien, esto fue Physics quien le dedicó un número importante para el Clean Helium y muchos laboratorios de todo el mundo. Esto lo publicamos en abierto. Sí que es cierto que unas soluciones con los productos comerciales que vende Quantum Design con la licencia nuestra, pero publicamos también la solución para plantas industriales, que no las hacemos nosotros. Y se publicó en abierto porque era un problema de nivel global, mundial, de pérdida de helio en cantidades ingentes por el pequeño hidrógeno que andaba por ahí. El primero del podium ese que he puesto de los 3 campeones, ¿no? Que nos estuvo dando la lata. Bien, estos son los 3 equipos comerciales, el de recuperación, que es simplemente un controlador de presión, el purificador y el licuefactor, que son como electrodomésticos de sencillos, y Quantum Design decidió en el año 19 lanzar junto con nosotros el Día de la Conservación del Helio. Muy importante para los temas de economía circular, ¿no? Que se coja un producto y al final... Este es el Día de la Conservación del Helio, celebrando el 111 aniversario del descubrimiento del profesor Camerlingones en Leiden, que es esta portada, ¿no? Y, por supuesto, pues toca agradecer a la empresa, a otra empresa española aquí de Zaragoza, a esta empresa de San Diego, con los que hicimos los prototipos iniciales, a las 2 instituciones, al instituto, por supuesto, al equipo de San Diego, al equipo de Zaragoza y a vosotros por vuestra atención. Gracias. Bueno, pues cualquier pregunta. Bueno, me permite, hay una pregunta desde Colombia por parte del señor Miguel. Y dice, doctor, ¿hay alguna tecnología aplicable para lograr bajar temperaturas en materiales cerámicos después de ser cocidos y así poder bajar los costes energéticos? Bajar temperatura en materiales cerámicos, pero bajar la temperatura en el proceso de producción de los materiales cerámicos.
no soy experto en producción de materiales cerámicos. Ahí, pues supongo que lo que se está haciendo hoy en día es sustituir los hornos eléctricos por técnicas láser, donde puedes obtener temperaturas locales que te permiten conseguir las reacciones sin calentar el resto y con potencias muy pequeñas. Yo diría que hay que ir en esa dirección, y aquí lo saben muy bien. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat. Si alguien de la sala quisiera hacer alguna clase de pregunta, doctor. Sí, Juan. En primer lugar, quería agradecerte. En primer lugar, agradecerte la charla que nos has tenido entretenido a todos, curiosos, ¿no?, por el tema, y dándole ese carácter, intentando darle ese carácter divulgativo también, ¿no?, científico, con rigor científico, pero que nos llegue a todos los que no somos tan entendidos del tema. Son curiosidades, ¿no?, porque hemos visto el helio muchas veces, la imagen era la típica del globo que jugamos y que elevamos, etcétera. La connotación en medicina lo que es más impactante, ¿no? Tú has resaltado, gracias a ello, pues hoy en día podemos resolver ya muchos problemas serios clínicos, ¿no? Pero lo que nos preocupa también es, de cara a un futuro, cuando se está desarrollando el fenómeno de superconductividad, el tren supersónico, etcétera, el consumo que a lo mejor se prevé ahí de helio debe ser brutal, ¿no? ¿Podemos dar abasto? La pregunta sería, ¿podríamos dar abasto a las necesidades futuras tecnológicas? Lo que hay que hacer en cualquier aplicación es diseñar la recuperación de partida. Lo hablábamos hoy en la comida. Hay que hacer lo que hagamos con materiales, hay que hacerlos desde el diseño seguros y reciclables, y pensar en la recuperación. Entonces, el tren superconductor, bueno, realmente los prototipos, la ingeniería ahí ha avanzado muchísimo, y hay formas de hacer el tren superconductor con consumos de helio razonables, porque no tienes que enfriar toda la vía, solo tienes que enfriar la zona donde está el tren en cada momento, y eso admite soluciones que, si incorporas recuperación y licuefacción de nuevo, date cuenta que estoy hablando de un aparato de 7 kilovatios de energía para fabricar 30 litros de helio líquido al día, que son unos pocos litros a la hora. Si tú aíslas bien, porque el consumo de todos los aparatos dependen del aislamiento. Si tú aíslas bien y lo único que necesitas es tener el baño de helio para mantener algo superconductor, una vez que lo has enfriado, si no estás aportando calor, lo único que tienes que hacer es tenerlo bien aislado. Eso es. Y si esas pérdidas las compensas con una maquinita de estas, con un cryocooler que gasta 7 kilovatios, pues realmente podrías... No tendría que ser un problema. Todo está otra vez en la circularidad. En pensar en la circularidad desde el diseño, no tener que planteártela cuando el desarrollo ya está hecho, porque entonces sí que es complicado. Sí, porque uno de los problemas graves que habíamos comentado antes era que se podía cerrar centros médicos, ¿no? Por el tema de la resonancia, que no exista suministro de helio. Sí, imagínate. Sí. Bueno, yo he conocido, afecta muy directamente. Yo he conocido casos en Estados Unidos de laboratorios que habían adquirido la máquina pero no la tenían todavía, y que tuvieron que parar la lista de espera de un magnetoencefalógrafo porque se habían quedado sin helio. Tienen prioridad absoluta hoy por hoy, pero desde luego al ritmo que vamos de consumo y de incremento de estas máquinas en hospitales, pues podría llegar, si no hacemos las cosas bien, podría llegar el momento en el que no hubiera ni para los hospitales. Y luego ya, para la investigación,
ahora mismo hay problemas tremendos. Nos llaman de muchos sitios preguntándonos por qué precio nos están poniendo aquí y si nos suministran. Y nos han llegado a llamar empresas suministradoras de helio líquido a ver si nosotros les podíamos resolver algún problema puntual grave. Nosotros tenemos una masa de helio en nuestra planta, que es la que estamos circulando constantemente de gas a líquido, y si sacamos de ahí una cierta cantidad, nos quedamos sin ella. La vamos a necesitar tarde o temprano. O sea, nosotros no podemos proveer. Lo que estamos haciendo es circular nuestro helio sin pérdidas, y eso es lo que hay que intentar que pueda hacer todo el mundo. Creo, bueno, vamos a sobrepasar ahora sí del tiempo. Y simplemente decir que es también un caso de éxito de lo que ha sido una investigación que nace desde una investigación, podemos decir, básica en un centro de investigación y es transferida. Yo creo que ese es el modelo, ¿no? Que cada vez deberíamos de tener más costumbre aquí en nuestro país, ¿no? Sobre todo lo que compete la unión entre centros de investigación y la industria. Sí. Enhorabuena. Gracias. Y muchas gracias. Hay una pregunta. Una pregunta que supongo que, bueno, usted que está muy metido en todos los temas del helio, pues seguro que la conoce bastante bien, ¿no? A finales de año se publicó que parece ser que por primera vez un laboratorio americano habían conseguido la fusión nuclear con un superávit de energía, ¿no? Pero bueno, los más optimistas hablaban de que hasta vez 15, 20 años no se podría desarrollar o disponer de esa tecnología a nivel industrial. ¿Qué opina usted? ¿Cree que en 15, 20 años la tecnología puede, pero sí, el helio. ¿Eso solucionaría el problema del helio, no? No, porque ya sabéis que la energía nuclear es tremenda. Si somos capaces de extraer esa energía, hace falta muy poquita agua para producir la energía. No va a haber cantidades de helio que puedan suplir las necesidades en ningún momento. Pero ese helio que saldría de esa es que es muy poco. Es muy poco. No, están hechas los cálculos. Es realmente ridículo, no es que sea poco. Es que no va a servir. La energía nuclear es tan potente, ¿no? Que sí, la de fusión. Sí. Eso es. Claro, pero eso en el Sol sí. En la Tierra, la cantidad de agua que se utiliza para producir la energía en un reactor de fusión es muy pequeña. Y respecto a la tecnología, ¿es optimista? ¿Usted piensa que en 15, 20 años que se comenta? Bueno, los pesimistas dicen que siempre que se da una charla sobre fusión, siempre faltan 20 años. Yo quiero ser optimista. A ver, si un científico no es optimista, pero hay que ser también realista. Y siguen faltando pues esos años. Lo que pasa es que se ha aumentado mucho la inversión a nivel mundial y parece que sí que estamos en vías de tener prototipos que tengan eficiencia energética, porque hasta ahora era más lo que se consumía que lo que se producía. Ahora ya se ve luz al final del túnel, pero vamos, lo de la producción de helio no tiene ningún sentido. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, doctor Rillo. Les pedimos, por favor, 2 minutos al auditorio para hacer la conexión con el siguiente ponente que se conecta vía online. Gracias.